Estaba terminando mi limpieza matutina cuando escuché el sonido de un coche acercándose, el crujido del portón, el zumbido constante del motor y luego el silencio, dejando solo el eco agudo de la anticipación. La luz del sol se filtraba por la puerta, haciéndome entrecerrar los ojos instintivamente. El sonido de pasos sobre la grava se acercaba, cada vez más fuerte. Alguien caminaba directamente hacia la casa. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. Santiago. Se suponía que llegaría más tarde, pero ahí estaba, ya en la puerta. La imagen del niño que recordaba cruzó fugazmente por mi mente. Torpe, tímido, callado. Pero cuando abrí la puerta, vi a una persona completamente diferente. Alto, seguro, con una ligera sonrisa como si el mundo entero le perteneciera. Sus ojos oscuros me miraron directamente, atravesándome. Sus rasgos eran más marcados y sus movimientos desprendían una gracia natural. «Tía Elena», dijo con una voz suave, pero con una firmeza masculina. «Santiago», respondí, intentando esconder mi leve nerviosismo. «Llegaste temprano». No podía esperar para verlos a todos. Intercambiamos sonrisas educadas, como lo hace la familia, pero la tensión en el aire era innegable. Entró en la casa y se detuvo, inspeccionando la entrada. Noté cómo su mirada recorría mi rostro y luego descendía, deteniéndose, aunque fuera sin querer. «No has cambiado nada», comentó todavía sonriendo. Sentí un leve rubor subiendo a mis mejillas. «Tú sí has cambiado, has crecido», respondí señalándole el camino hacia la sala de estar. Nos dirigimos a la sala. Le ofrecí un vaso de agua, pero lo rechazó, como si no quisiera distraerse con trivialidades. Santiago miró a su alrededor, como buscando algo familiar, pero su atención seguía regresando hacia mí. «¿Qué tal estuvo el viaje?», pregunté, intentando mantener la conversación ligera. «Bien». Pasé la mayor parte pensando cómo sería recibido. Había un sutil matiz en su voz, pero decidí ignorarlo. Me senté frente a él, intentando mantener un aire de calma, aunque por dentro estaba muy lejos de lograrlo. Este hombre sentado frente a mí evocaba una mezcla extraña de nostalgia y algo nuevo, algo inquietante. Parecía diferente, pero al mismo tiempo completamente familiar. Pensé en él como un niño, travieso pero amable, un chico que se ofrecía a ayudarme en la cocina o en el jardín. En ese entonces me miraba con respeto, casi con admiración, pero ahora su mirada era completamente distinta. «Me alegra haber venido», dijo, rompiendo el silencio. «A nosotros también nos alegra», respondí, esperando que mi voz sonara firme. Pero había algo en este encuentro que no podía describirse como una visita familiar ordinaria. En el fondo, sentí que la presencia de Santiago cambiaría algo importante, y eso era lo que más me aterraba. Después del largo viaje, Santiago dijo que quería ducharse y descansar un poco, mientras yo me ocupaba de los preparativos para la cena. Mi esposo y yo habíamos hablado sobre qué cocinar para nuestro invitado y decidimos algo simple pero acogedor: pollo asado con verduras y pan casero, algo que creara un ambiente cálido y familiar. Mientras subía a cambiarme, me di cuenta de que estaba siendo inusualmente deliberada al elegir mi ropa. Elegí mi vestido favorito, corto, con suaves pliegues que favorecían mi figura. Lo combiné con unas medias, añadiendo un toque de feminidad. Todo, aparentemente, era para mi esposo, pero en el fondo sabía que esperaba recibir un cumplido de alguien más. Santiago bajó justo cuando estaba poniendo la mesa. Parecía renovado, relajado, y sin embargo, su presencia añadió una tensión inexplicable al ambiente. Todos tomamos asiento y elegí el lugar directamente frente a él, evitando el contacto visual directo. La cena comenzó tranquila, casi de forma mundana. Mi esposo hizo algunas preguntas sobre el viaje de Santiago, su trabajo y su vida en general. Pero apenas escuchaba las respuestas, cada vez más consciente de los latidos acelerados de mi corazón, cada vez que sus ojos se encontraban con los míos. «La comida está deliciosa, tía Elena», dijo con una ligera sonrisa, su tono cálido de una manera que no podía ignorar. «Gracias», respondí, devolviéndole la sonrisa, tratando de parecer tranquila, aunque algo dentro de mí ya había cambiado.
El cumplido fue simple, pero cuando noté que su mirada se detenía, deslizándose hacia el borde de mi vestido, sentí que el calor subía a mis mejillas. ¿Es un vestido nuevo?, preguntó de repente. No, solo que hace tiempo que no lo usaba, dije, manteniendo un tono casual, aunque me sentía inestable por dentro. Qué lástima, te queda maravilloso, añadió, y capté el delicado matiz de algo más en sus palabras, algo no dicho pero inconfundible. Mi esposo, ajeno, estaba demasiado absorto hablando de su día como para darse cuenta, pero podía sentir cómo la tensión iba creciendo. Me concentré en mi plato, en la conversación, en cualquier cosa para evitar pensar en cómo sus palabras resonaban dentro de mí. Cuando terminó la cena, comencé a recoger la mesa rápidamente, esperando que la distracción del trabajo ahogara mis pensamientos. Pero incluso en la cocina, sentía su presencia, como si aún estuviera observándome. Santiago se acercó mientras colocaba los platos en el escurridor. «Gracias por la cena», dijo suavemente, «y por lucir tan maravillosa esta noche». Se alejó, dejándome en una especie de extraño aturdimiento. Sus palabras sonaban simples, pero sabía que llevaban mucho más peso del que él dejaba ver. La luz del sol se filtraba por la ventana, llenando la habitación de calidez y un suave resplandor. El día prometía ser claro y tranquilo, como si la naturaleza misma me instara a dejar todo de lado y simplemente disfrutar del momento. Santiago, como de costumbre, parecía tranquilo. Sentado en la cocina con una taza de café, de repente sugirió: «¿Te gustaría dar un paseo a la playa, tía Elena?». Su voz era tan casual que casi me negué, pero la idea del aire fresco del mar y el sonido de las olas era demasiado tentadora como para resistirme. «¿Por qué no?», respondí, intentando mantener un tono ligero. La playa no estaba lejos de la casa, y caminar hasta allí era una rutina familiar para nosotros. Pero ese día, todo se sentía diferente. Caminábamos en silencio, el crujido ocasional de las ramas bajo los pies siendo el único sonido que rompía la quietud. Cuando finalmente llegamos a la orilla, respiré hondo. El aire salado llenó mis pulmones, trayéndome una sensación de paz. Las olas acariciaban suavemente la arena y no pude evitar sonreír. «Es hermoso aquí», dije mirando hacia el horizonte. «Mucho», coincidió Santiago con una voz más baja de lo habitual. Nos detuvimos cerca del agua. Su mirada se posó en mí una vez más, y sentí cómo un leve rubor subía a mis mejillas. «¿Eres feliz?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. La pregunta me tomó por sorpresa. «Claro», asentí rápidamente, evitando sus ojos. «¿De verdad?». Se inclinó ligeramente hacia adelante, con genuina curiosidad en su tono. Fingí estar demasiado absorta mirando las olas como para responder de inmediato, pero mi mente ya estaba dando vueltas. ¿Era feliz? Sí. ¿O no? Nos sentamos en unas rocas grandes y planas, un poco alejados de la playa principal. Allí todo era más tranquilo, más apartado. La conversación se hizo más profunda. Hablamos de sus planes, sueños y recuerdos. Sentí que una conexión invisible se formaba entre nosotros. No me di cuenta cuándo mis dedos comenzaron, sin pensarlo, a trazar patrones en la arena. En ese momento, su mano rozó la mía por accidente. El toque fue fugaz, pero cálido, como una pequeña corriente de electricidad pasando por mi piel. Retiré mi mano, pero él no se movió. Sus dedos volvieron a rozar los míos, y ese contacto accidental duró más de lo debido. Ambos mirábamos nuestras manos, ninguno atreviéndose a romper el momento. «Perdón», dijo suavemente, aunque su voz no transmitía arrepentimiento sino algo completamente distinto. «Está bien», susurré, aunque mi corazón latía frenéticamente. El silencio que siguió estaba cargado de tensión insoportable. No nos mirábamos, pero sabía que este momento había dejado una marca, algo prohibido, pero demasiado magnético para ignorarlo. La ciudad se sentía especialmente animada ese día. Gente llenaba las calles, las voces se mezclaban con risas y, de vez en cuando, el sonido de un claxon rompía el aire. Caminaba junto a Santiago, intentando concentrarme en mi lista de compras, pero su presencia era una distracción constante.
Se movía con tanta naturalidad, como si encajara perfectamente con la energía de la ciudad. Después de visitar el mercado, asumí que nuestra salida terminaría ahí, pero luego señaló un pequeño café, casi escondido entre árboles frondosos. El lugar parecía acogedor y tranquilo, y para mi sorpresa acepté entrar. El café estaba bañado por una suave luz del sol. Santiago eligió una mesa junto a la ventana. Me senté frente a él, sintiendo cómo el ambiente nos empujaba hacia algo más personal. La atmósfera íntima del lugar y la escasez de clientes creaban una ilusión de aislamiento. Cuando llegaron los postres, noté lo calmado y deliberado que manejaba su plato, como si quisiera mostrar intencionadamente su compostura. En un momento me ofreció un trozo de su pastel, un gesto que no esperaba. No estaba acostumbrada a esa amabilidad tan directa. Extendió su mano con el tenedor, y aunque sentí una ligera incomodidad, acepté. El gesto sencillo dejó un sabor extraño, casi como si quisiera decir más de lo que la situación permitía. Un rubor se apoderó de mí, esa sensación de estar rodeada no solo por las miradas de otros clientes, sino por algo invisible y pesado que flotaba entre nosotros. Entonces, por el rabillo del ojo, distinguí una figura familiar en la entrada. Sofía. Se detuvo, su mirada alternando entre Santiago y yo. Su sonrisa, demasiado llena de conocimiento, interrumpió instantáneamente mi frágil sensación de calma. Sofía no se acercó, pero permaneció observando, claramente analizándonos como si estudiara un cuadro. Su presencia parecía intensificar la tensión que había ido creciendo entre Santiago y yo durante todo el día. Cuando finalmente se fue, sentí una extraña mezcla de alivio e irritación. De camino a casa, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba pasando entre Santiago y yo que nadie más debería notar. Esa misma mañana, había pensado en él simplemente como el sobrino de mi esposo, pero ahora, todo lo que había ocurrido a lo largo del día dejaba demasiadas preguntas, respuestas que temía enfrentar. La casa estaba en silencio, bañada por la suave luz del atardecer, cuando escuché a Santiago moviendo algo en la sala. Bajé las escaleras y lo vi inclinado sobre un viejo álbum de fotos familiar. Sus dedos fuertes pasaban las páginas con cuidado, como si no fuera solo un álbum, sino algo mucho más significativo. «No pensé que aún lo tendrías», dijo sin levantar la mirada. «Claro que lo guardé», respondí, acercándome. «Es la historia de nuestra familia». Asintió, pero no dijo nada más. Me senté a su lado, y juntos comenzamos a hojear las viejas fotografías. Las páginas estaban llenas de recuerdos, sonrisas de la infancia, celebraciones familiares, viajes. En una página vi una foto mía, mucho más joven, con los ojos abiertos de par en par, sosteniendo la mano del pequeño Santiago. «Esa era yo», dije, señalando la foto. «Y esa sigues siendo tú», respondió mirándome brevemente. Su mirada despertó algo extraño dentro de mí. Pasábamos página tras página, y con cada nueva fotografía, los recuerdos se volvían más vívidos. Recordé cómo había sido un niño callado y tímido, cómo encontraba alegría en las cosas más pequeñas, pero ahora, ese niño estaba sentado a mi lado, convertido en un hombre completamente distinto, seguro y confiado. «Pareces feliz aquí», dijo, señalando una de las fotos. «Todos éramos felices entonces», respondí, sintiendo cómo la nostalgia se apoderaba de mí. Al acercarnos al final del álbum, extendí la mano para cerrarlo, pero en ese momento nos inclinamos demasiado cerca. Su rostro quedó justo frente al mío, y por un segundo me perdí en sus ojos. «Sigues siendo igual de hermosa», susurró. Sus palabras eran suaves, pero llevaban una profundidad imposible de ignorar. Su mirada se detuvo en mis labios, y antes de que pudiera decir algo, los rozó ligeramente con los suyos. El beso fue inesperado, apenas perceptible, pero puso todo mi mundo patas arriba. Me aparté bruscamente, mi corazón latiendo salvajemente. «Santiago, no podemos», susurré, pero mi voz sonaba más desconcertada que firme. No dijo nada, se echó hacia atrás y siguió mirándome, como si este momento hubiera sido inevitable. Me levanté y me alejé, intentando no volver la vista atrás. Pero mientras subía a mi habitación, aún podía sentir el sabor de sus labios
y mis pensamientos giraban, obligándome a darme cuenta de que la línea entre lo aceptable y lo prohibido se había vuelto peligrosamente delgada. Al día siguiente, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. Todo lo que había pasado la noche anterior parecía irreal, como si hubiera sido un sueño. Pero el sabor de sus labios permanecía, recordándome que todo era demasiado real. Decidí distraerme, apartar esos pensamientos de mi mente. El jardín detrás de la casa siempre había sido mi refugio. Agarrando algunas herramientas, salí a ordenar los macizos de flores y los parches de vegetales. Agachada sobre las plantas, me concentré en cada detalle: las malas hierbas que había que arrancar, la tierra que necesitaba voltearse, pero, por mucho que lo intentara, mis pensamientos seguían volviendo a Santiago, su mirada, su voz, su toque. Esperaba que estuviera ocupado en otro lugar y que no viniera al jardín mientras yo estaba allí. Una llamada telefónica interrumpió mis pensamientos. Era Mateo. «Hola, amor». Su voz era tranquila pero distante. Habló de su viaje a la ciudad, de cómo las reuniones con sus socios se habían alargado, pero apenas escuché. Sus palabras sonaban como ruido de fondo, incapaces de provocar en mí ninguna emoción real. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente, y yo vacilé. «Estoy bien, trabajando en el jardín», respondí intentando sonar casual. La conversación fue breve, y cuando colgué, sentí cómo el vacío entre nosotros se hacía más evidente. Mateo parecía estar muy lejos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Volví a trabajar, intentando ahogar la angustia, pero cuando me enderecé, vi a Santiago. Estaba de pie junto a la ventana del segundo piso, observándome. Su mirada era firme, tranquila, pero había algo más en ella. ¿Comprensión? ¿Expectativa? No podía identificarlo con claridad, pero esa mirada parecía atravesar mis intentos de mantener el control. Me giré, fingiendo no haberlo notado, pero la sensación de su presencia permaneció. No se acercó, no dijo una palabra, y sin embargo, su silencio y esa mirada hablaban más fuerte que cualquier frase. Cuando terminé en el jardín, regresé a la casa aún más confundida. Por un lado, sabía que debía apartarme, olvidar todo lo que había sucedido. Pero, por otro lado, cada momento que pasaba lejos de él solo intensificaba esa extraña atracción que se había vuelto imposible de ignorar. El día era claro pero fresco. Una brisa suave movía las ramas de los árboles y la luz del sol se reflejaba en la superficie del lago. Pasé la mañana tratando de ocuparme con pequeñas tareas para distraerme, pero fue inútil. Santiago estaba cerca, y su presencia parecía impregnar incluso las paredes. Al mediodía, decidí salir de la casa, pero para mi sorpresa, él se acercó primero. «Vamos al lago», sugirió. «Podríamos sacar el bote. Un poco de aire fresco te vendrá bien». Dudé por un momento, pero sus palabras sonaban sinceras, y me resultaba extraño rechazarlo. En lugar de protestar, simplemente asentí. El lago estaba en un pequeño claro rodeado de árboles altos. A medida que nos acercábamos, sentí que mi corazón latía más rápido. El bote se balanceaba suavemente en el muelle y por un momento, una inquietud se apoderó de mí. «Te ayudo», dijo Santiago, extendiendo su mano para estabilizarme mientras subía al bote. Su toque era firme pero discreto. Me senté en el banco, sintiendo cómo una ola de nerviosismo me envolvía. Él tomó los remos y pronto nos deslizamos lentamente hacia el centro del lago. El agua estaba tranquila, casi como un espejo. El aire de primavera llenaba mis pulmones, pero a pesar de la belleza que me rodeaba, no podía relajarme por completo. Su presencia era palpable, un peso pesado pero curiosamente reconfortante. «Es hermoso aquí», dije, esperando romper el silencio. «Sí», respondió, aunque su mirada no estaba en el lago, sino en mí. Aparté la vista, intentando esconder mi incomodidad, pero luego su voz volvió a sonar, haciéndome tensarme. «¿Sabes?», empezó, como si recordara algo importante. «Cuando era niño, siempre fuiste alguien especial para mí». Levanté los ojos, intentando comprender a qué se refería. «Siempre encontrabas tiempo para escucharme, para apoyarme.
Nunca me miraste por encima del hombro, ni siquiera cuando hacía tonterías. Sus palabras me tomaron desprevenida y sentí cómo una ola de emoción crecía dentro de mí. Santiago, era solo un niño. Todos los niños admiran a los adultos, es normal. Tal vez, dijo esbozando una leve sonrisa, pero es algo que quedó conmigo. Sus palabras sonaban sinceras, y no supe cómo responder. Quería cambiar de tema, pero su mirada permanecía fija, y podía sentir cómo la tensión entre nosotros se hacía más espesa. De repente, el bote se inclinó ligeramente. Perdí el equilibrio e instintivamente me agarré al borde. Santiago extendió rápidamente su mano para estabilizarme, y en ese momento me aferré a él. Su mano era cálida y fuerte, y nuestro toque duró más de lo debido. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento. «Cuidado», dijo suavemente, pero no se apresuró a soltarme. No pude responder. Todo dentro de mí estaba demasiado confuso. Mi mano aún descansaba sobre la suya, y en ese momento, algo cambió. Cuando el bote regresó a la orilla, salí rápidamente, evitando sus ojos. Pero mientras caminábamos de regreso a la casa, no podía olvidar su mirada ni ese toque. Esos momentos parecían grabados en mi memoria, forzándome a cuestionar si aún era posible volver a la normalidad. La tarde comenzó tranquila. Los padres de Santiago, Carmen y Luis, estaban sentados en la sala, conversando animadamente. Sus risas llenaban la casa, creando un ambiente cálido y familiar. Sin embargo, la presencia de Santiago añadía una corriente subterránea de tensión para mí. Mateo seguía en el trabajo, y traté de enfocarme en preparar la cena. ¿Necesitas ayuda? Su voz sonó demasiado cerca mientras sacaba platos del gabinete. Me giré, sorprendida de lo silenciosamente que se había acercado. «Si quieres, puedes cortar las verduras», respondí, intentando ignorar el extraño calor que su cercanía despertaba en mí. Trabajamos lado a lado en la cocina. Cada movimiento que hacía parecía deliberado, preciso. En un momento, nuestras manos alcanzaron al mismo tiempo el cuchillo, y sus dedos rozaron los míos. Rápidamente retiré la mano, pero por un instante nuestras miradas se encontraron y algo chispeó en su mirada que hizo que mi corazón se detuviera un segundo. Cuando la comida estuvo lista, comencé a poner la mesa. Santiago intervino para ayudar, y mientras servíamos la cena, nuestras manos volvieron a rozarse. El toque fue accidental, pero la chispa que sentí era innegable. Contuve la respiración un segundo, pero ninguno de los invitados pareció notarlo. La cena fue cálida y animada. Carmen compartió historias de la infancia de Santiago, y él, sentado frente a mí, lanzaba ocasionales miradas en mi dirección que traté de ignorar lo mejor posible. La tensión entre nosotros era palpable, pero la escondí detrás de una fachada calmada. Después de la cena, me excusé, diciendo que estaba cansada, y me retiré a mi habitación. Necesitaba tiempo para recolectar mis pensamientos, para aclarar mi mente. Pero pronto escuché pasos en el pasillo y un suave golpe en la puerta. ¿Elena? Era él. Abrí la puerta sabiendo que debía decirle que se fuera, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, él entró. «Quería ver si estabas bien», dijo, pero su voz llevaba algo más profundo. «Santiago, esto está mal. Tus padres están aquí», comencé, pero me interrumpió. «Eso no importa, Elena», dijo acercándose más. Sus manos descansaron suavemente sobre mis hombros, y su mirada se encontró con la mía. Sentí mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Se inclinó hacia mí, y sentí el calor de su aliento. Cuando sus labios rozaron los míos, fue como una chispa encendiendo un fuego incontrolable. Traté de empujarlo, recordándome a mí misma el peligro de ser descubiertos, pero mi resistencia era débil. Mi mente gritaba que esto estaba mal, pero mi cuerpo me traicionaba. De repente, unos pasos resonaron afuera y nos separamos bruscamente. «Podría ser tu madre», susurré en pánico, alisándome el vestido. Santiago se enderezó, alisando su cabello rápidamente antes de salir de la habitación, sin decir una palabra, dejando la puerta entreabierta. Me quedé sola, respirando con dificultad, tratando de calmarme.
El resto de la tarde lo pasé en la sala con los invitados, obligándome a parecer relajada. Pero mis pensamientos estaban muy lejos, girando alrededor del momento en el que todo pudo haber llegado más lejos. Carmen notó mi tensión. «Pareces cansada, querida. ¿Por qué no descansas un poco?» «Sí, tal vez», respondí, forzando una sonrisa. Pero por dentro, una tormenta rugía. Lo que había sucedido en esa habitación estaba mal, pero ¿cómo podía ignorar el calor que todavía ardía dentro de mí? La mañana era inusualmente tranquila, pero dentro de mí reinaba el caos. Los recuerdos de la noche anterior seguían pesándome, dejándome en un estado de inquietud. Buscando distraerme, acepté reunirme con Sofía. El café que elegimos estaba bañado por una suave luz del sol. Sofía, como siempre, lucía impecable. Compartía animadamente los últimos chismes, pero apenas la escuchaba, perdida en mis propios pensamientos. Debió notarlo, porque sus palabras de repente tomaron un rumbo peligroso. Sofía empezó a indagar sobre Santiago. Intenté desviar el tema, pero sus observaciones afiladas rompieron mis defensas. Comentó lo obvio que parecía que entre nosotros había algo más que una simple conversación. Sus palabras dolieron, resonando dentro de mí, como si hubiera descubierto una verdad que desesperadamente intentaba ocultar. Tratando de mantener la compostura, inventé una excusa para irme temprano y regresé a casa. Cuando entré, el aroma de especias y pan fresco me dio la bienvenida. La cocina estaba llena de vida. Santiago estaba cocinando la cena. Sus movimientos eran seguros, y cada detalle de su preparación parecía deliberado. Parecía tranquilo, casi doméstico, pero eso solo intensificó mi confusión. Sobre la mesa los platos estaban bellamente dispuestos, cada detalle cuidadosamente atendido. No pude evitar notar cuánto esfuerzo había puesto en hacer especial esa noche. Me ofrecía a ayudar, pero la cocina era pequeña. Cuando alcancé un plato, nuestras manos se encontraron. No movió la suya, y ese toque accidental duró más de lo que debería. Mi intento de apartarme fue débil, como si mi resolución se hubiera desvanecido. El aire a nuestro alrededor se sentía cargado. Sentía su mirada sobre mí, y cada uno de sus movimientos estaba lleno de intención. La tensión entre nosotros era innegable, creciendo con cada segundo que pasaba. Cuando me giré para salir de la cocina, de repente estaba demasiado cerca. Sus manos, suaves pero firmes, me detuvieron. Sentí el calor que irradiaba de su cuerpo, y todos mis intentos de resistirme parecían inútiles. Se inclinó hacia mí, y sentí sus labios rozar los míos. Fue suave al principio, pero la pasión rápidamente se intensificó, arrastrándonos a ambos en el momento. Mis pensamientos se disolvieron en la intensidad, y el mundo que nos rodeaba pareció desaparecer. Pero el repentino sonido de un coche entrando en el camino rompió todo como un rayo. Nos separamos abruptamente. Me alisé rápidamente el vestido y el cabello, mientras él se enderezaba, fingiendo revisar el horno. El golpe de la puerta principal me devolvió a la realidad. Mateo estaba en casa. El resto de la noche fue tenso. Cada vez que cruzaba la mirada con Santiago, su expresión era tranquila, pero un recordatorio constante de lo que acababa de suceder. Mi conflicto interno crecía, pero lo escondía detrás de sonrisas educadas y conversación casual. Esa noche marcó otro punto sin retorno. Algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente, y empezaba a darme cuenta de que luchar contra ello ya no era una opción. La casa estaba bañada en una cálida luz cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose. Mi corazón se encogió, como si confirmara lo que ya temía. Mateo había llegado antes de lo esperado. «Hola». Su voz era alegre, pero sus ojos, siempre tan atentos, estaban observándome. Me apresuré a saludarlo, intentando ocultar mi tensión. Santiago ya estaba en la cocina, apoyado casualmente contra el mostrador, con una postura relajada, aunque sabía que él también sentía el mismo peligro. «Llegaste temprano», dije, esforzándome por añadir ligereza a mi voz. «El trabajo terminó antes de lo planeado», respondió, quitándose la chaqueta. «Te ves cansada, querida. ¿Todo bien?» «Por supuesto, solo un día largo de pie». Mentí, evitando su mirada inquisitiva. Sus ojos recorrieron la habitación,
y afortunadamente no notó nada fuera de lugar. Santiago comenzó a poner la mesa sin perder el ritmo, como si todo fuera perfectamente normal. En la cena, apenas levanté la vista. Mateo relataba detalles de su reunión, y yo asentía en los momentos adecuados, pero mis pensamientos estaban muy lejos. Podía sentir a Santiago sentado frente a mí, su presencia llenando el aire como un peso. Evitamos mirarnos, pero la tensión era tan palpable que me sorprendía que Mateo no la percibiera. «¿Cómo estás, Santiago?», preguntó Mateo de repente, rompiendo el silencio. «Bien, gracias», respondió él con una leve sonrisa, aunque detecté un tono contenido en su voz. Después de la cena, me excusé diciendo que necesitaba dormir temprano y subí a mi habitación. Pero en lugar de encontrar descanso, caminé de un lado a otro, incapaz de calmar mis pensamientos desbocados. La sensación de algo inminente se negaba a abandonarme. Incapaz de quedarme quieta, bajé de nuevo. La casa estaba en silencio. Miré hacia la veranda y vi a Santiago sentado en una silla, bañado por la suave luz del exterior, con un vaso de agua en la mano. Me acerqué con cautela. «¿No puedes dormir?», pregunté en voz baja, tomando asiento junto a él. «Tampoco tú», respondió sin mirarme. Nos quedamos en silencio durante unos minutos antes de que finalmente hablara. «No podemos seguir así, Elena. Esto se está volviendo demasiado peligroso». Sus palabras eran ciertas, pero no sabía cómo responder. Todo lo que había sucedido estaba fuera de control, pero no podía obligarme a ponerle fin. «Lo sé», susurré, sintiendo un nudo en la garganta. «Mateo no se merece esto», continuó, pero su voz sonaba como si intentara convencerse a sí mismo, más que a mí. Permanecí en silencio, sabiendo que ninguna decisión que tomáramos podría borrar lo que ya había pasado. Unos pasos dentro de la casa nos hicieron congelarnos. Alguien se acercó a la puerta, pero no salió. Podría haber sido Mateo, verificando dónde estaba. Contuve la respiración, esperando, pero los pasos finalmente se alejaron. Santiago me miró, su mirada llena de contradicciones. «Tenemos que decidir qué hacer», dijo antes de levantarse de la silla y regresar a la casa. Me quedé en la veranda, sintiéndome vacía. La noche estaba quieta, pero dentro de mí las emociones se arremolinaban caóticamente, dejando más preguntas que respuestas. La casa parecía llena de un silencio pesado, un silencio que se hacía más agudo con cada día que pasaba. Todo había cambiado, la forma en que Mateo me observaba, la manera en que cada movimiento mío parecía ser examinado. Incluso el aire parecía denso, aumentando la tensión que se escondía en cada rincón. Intenté concentrarme en las rutinas diarias, preparar comidas, ordenar la casa, seguir patrones predecibles. Pero Mateo no era alguien que pasara por alto los pequeños detalles. Sus miradas prolongadas, las pausas en nuestras conversaciones, los silencios entre nosotros, todo hablaba de sus sospechas. La cena esa noche fue diferente. El ritmo habitual de charlas triviales y anécdotas compartidas había sido reemplazado por un silencio opresivo. Los ojos de Mateo se posaban sobre mí con demasiada frecuencia. Su atención era inquietantemente aguda. Mantuve mi enfoque en la comida, respondiendo brevemente a sus preguntas y evitando su mirada. El peso de su presencia era sofocante, incluso mientras trataba de actuar con normalidad. Después de la cena, Mateo se retiró al piso de arriba. Escuché el crujido de los cajones al abrirse y cerrarse, pasos que iban y venían. Los sonidos resonaban por la casa silenciosa, y con cada uno mi inquietud aumentaba. Cuando regresó, su expresión era inescrutable, pero su presencia era imponente. En su mano sostenía mi pañuelo. «Encontré esto en la habitación de Santiago», dijo con una voz baja y firme, pero cargada con un filo que no podía ignorar. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Me quedé congelada, la habitación a mi alrededor de repente se sentía más pequeña, más pesada. Los segundos se estiraron, llenos solo del leve tic-tac del reloj en la pared. Su mirada me atravesaba, y sabía que no apartaría los ojos hasta obtener una explicación. «Debí dejarlo ahí por accidente», balbuceé con la voz temblorosa. Tal vez mientras limpiaba. La mentira sonaba débil incluso para mis propios oídos.
La expresión de Mateo no cambió, pero su silencio era ensordecedor. ¿Limpiando?, dijo finalmente, su tono tan afilado como un cuchillo. ¿En la habitación de un hombre adulto? La acusación quedó flotando en el aire, demasiado pesada para ignorarla. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo cuando el sonido de unos pasos interrumpió el enfrentamiento. Santiago entró en la sala, con el rostro tranquilo pero los movimientos deliberados. Miró entre nosotros, sus ojos pasando brevemente al pañuelo antes de encontrarse con la mirada de Mateo. «No es nada», dijo Santiago, con una voz uniforme pero firme. «Le pedí que me ayudara a buscar unos documentos». Mateo rió, un sonido áspero y amargo que llenó la habitación como un trueno. «¿Documentos?», repitió, su voz subiendo. «¿Esperas que crea eso?». Su furia era palpable ahora, su cuerpo tenso de ira mientras alternaba su mirada entre Santiago y yo. Sus palabras se volvieron más agudas, más cortantes, lanzando acusaciones como si fueran dagas. «Ambos me han traicionado», escupió, arrojando el pañuelo sobre la mesa como si fuera una prueba de un crimen. «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?». Abrí la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. El peso del momento me aplastaba, y mi silencio solo parecía confirmar sus sospechas. Santiago dio un paso adelante, su expresión seguía calmada, pero su voz tenía una urgencia contenida. «Ella no ha hecho nada malo», dijo, con un tono medido pero firme. El rostro de Mateo se oscureció aún más, su ira transformándose en algo crudo y peligroso. «¿No ha hecho nada malo?», repitió con la voz llena de veneno. «Que la defiendas solo lo confirma todo». Por un momento pensé que Mateo podría perder el control por completo. Sus puños se apretaron a los costados, su rostro se retorció de rabia, pero en lugar de estallar, se giró abruptamente y salió de la habitación, cerrando la puerta con tal fuerza que las ventanas temblaron. Me quedé inmóvil, el sonido de la puerta resonando en el silencio. Santiago permanecía quieto también. Su expresión era inescrutable, pero su presencia estaba cargada de culpa y preocupación. La habitación se sentía como un campo de batalla después de la pelea, el aire todavía cargado con las emociones que habían estallado momentos antes. Sentía el peso de lo que acababa de ocurrir asentándose sobre mí, sofocándome. «Tenemos que encontrar una solución», dijo finalmente Santiago, con una voz suave pero decidida. Negué con la cabeza, mi garganta demasiado apretada para hablar. La verdad finalmente había salido a la luz, destruyendo la frágil ilusión de normalidad que habíamos intentado mantener. Ahora no había vuelta atrás. La noche afuera estaba tranquila, pero dentro de mí reinaba el caos. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad, dejándome sola con mi culpa y el creciente miedo a lo que vendría después. El día era gris, como si la naturaleza misma reflejara el caos dentro de mí. Me senté con una taza de café en mi café favorito, esperando a Sofía. Su habitual ligereza siempre había sido un consuelo, pero hoy sentía que las cosas serían diferentes. Cuando entró, caminando con confianza por la sala, lamenté momentáneamente haber aceptado esta reunión. Intercambiamos sonrisas educadas, pero su mirada era más aguda de lo habitual. La conversación comenzó con las habituales cortesías, pero podía sentir cómo ella lentamente la dirigía hacia algo más personal. Finalmente, no pude contenerme y, evitando sus ojos, dije en voz baja: «Sofía, todo es tan complicado». Intenté explicarle cómo mi vida se había salido de control, pero su expresión se volvió más fría con cada palabra. No me interrumpió, pero el juicio en sus ojos pesaba sobre mí. «¿Hablas en serio?», dijo finalmente. «¿Entiendes que vas a arruinarlo todo?». Sus palabras fueron como una bofetada. Intenté explicarle que mis sentimientos por Santiago eran abrumadores, pero ella simplemente negó con la cabeza. «Eso no es amor, Elena, es tu debilidad». Quise irme, pero sus palabras resonaban en mi mente. Sofía había sido la única en quien pensé que podía confiar, pero su condena solo profundizó mi sensación de aislamiento. Cuando regresé a casa, hervía por dentro. Santiago estaba en la sala, sentado en el sofá con un libro, pero sabía que podía sentir mi tormento.
Sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos, y me detuve un momento sin saber qué decir. Necesitamos hablar, dije finalmente, sintiendo cómo una ola de emociones crecía dentro de mí. Subimos a mi habitación. Cerré la puerta sin estar segura de por dónde empezar. Esto me está destrozando, dije finalmente, evitando su mirada. Pero sin esto, no veo sentido a nada. Las palabras sonaban como un grito de mi alma. Su rostro permaneció serio, pero había una suavidad en sus ojos. Nunca quise hacerte daño, dijo, dando un paso más cerca. No pude resistir más. Todo lo que me había retenido se rompió en ese momento. Cuando me envolvió en sus brazos, sentí cómo la tensión desaparecía, reemplazada por calor y cercanía. La noche cayó, pero dormir parecía imposible. Su toque era suave pero firme, como si intentara decir más de lo que las palabras podían expresar. Pasamos la noche juntos. No fue solo pasión, fue algo que había estado construyéndose durante tanto tiempo, rompiendo las barreras que habíamos intentado mantener entre nosotros. Pero incluso en esa cercanía, sabía que la mañana traería nuevas preguntas y aún no tenía las respuestas. La casa estaba vacía. El silencio se sentía ensordecedor. Mateo se había ido temprano esa mañana sin despedirse. En la mesa de la cocina encontré una nota escrita apresuradamente y sin ningún rastro de afecto. Necesito tiempo, no me busques. Me senté en su silla habitual, la misma en la que tomaba su café por las mañanas, mirando la nota como si contuviera todas las respuestas a mis preguntas. Pero no las tenía, solo dejaba más vacío. Santiago, silencioso y observador, se mantenía a distancia. Su presencia flotaba en algún lugar del fondo, como una sombra que no quería invadir. Sabía que estaba luchando, pero su contención solo hacía que todo se sintiera más surrealista. El día entero pasó en reflexión. La casa, que alguna vez fue un santuario, ahora se sentía ajena, como si perteneciera a otra persona. Me quedé junto a la ventana, mirando el camino que Mateo había tomado y pensando en cómo todo se había desmoronado. ¿Cómo permití que llegara a esto? Amor, pasión, deseo, me habían consumido por completo, dejando solo las ruinas de lo que alguna vez consideré mi vida. Por la tarde, ya no pude más. El teléfono temblaba en mi mano mientras revisaba mis contactos buscando el número de Mateo. El tono de llamada se sentía interminable hasta que, finalmente, su voz sonó al otro lado. ¿Qué quieres? Su tono era frío, distante, pero no enojado. Mateo, yo no sé por dónde empezar, comencé, luchando por encontrar las palabras adecuadas. El silencio al otro lado era más pesado que cualquier cosa que pudiera haber dicho. ¿Sabes, Elena? Finalmente dijo, su voz cansada. Creo que ya tomaste tu decisión. No, no es así. Estoy confundida. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Me interrumpió, calmada pero firmemente. No necesitas explicaciones. Lo vi en tus ojos mucho antes de encontrar el pañuelo. Sus palabras me atravesaron como una daga. Me di cuenta de que sabía mucho más de lo que yo había supuesto. Esto no tiene que ver con el pañuelo, continuó. Tiene que ver con lo que tú quieres. Y claramente, no soy yo. Intenté protestar, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Él no estaba equivocado. Quieres vivir como sientes, pero ¿vale la pena destruirlo todo? Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Terminó la llamada, dejándome con un vacío más profundo que cualquier discusión podría haber causado. Me dejé caer al suelo junto a la ventana, con las lágrimas corriendo por mi rostro. La decisión que había evitado durante tanto tiempo ahora estaba frente a mí, en toda su inevitabilidad. Tenía que elegir: preservar lo que quedaba de mi familia o arriesgarlo todo por la oportunidad de vivir auténticamente. Cuando lo vi parado en el umbral, el tiempo pareció detenerse. El aire en la habitación se volvió pesado, aunque un momento antes había estado fresco. Su mirada, tan penetrante, tan profunda, como si pudiera leer mis pensamientos, me hacía sentir al mismo tiempo pequeña e importante. 1 segundo, 2, 3, pero sentí que estuvimos frente a frente por una eternidad. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era tranquila,
pero había algo más allá de una simple preocupación. Asentí, aunque sabía que mi respuesta no era convincente. Mis manos aún temblaban mientras intentaba ajustar algo en la mesa, evitando su mirada. Su presencia llenaba la habitación como una fuerza palpable, haciendo que el aire se sintiera más denso. Había algo en ella, algo inquietante y a la vez innegablemente magnético. «Hoy luces especialmente hermosa», dijo, rompiendo el silencio. Un aleteo se agitó en mi pecho. Sus palabras llevaban un calor que intenté descartar, aunque en el fondo me envolvían como hilos invisibles, imposibles de ignorar. Me giré, esperando que el cambio de posición me ayudara a recuperar el control, pero el rubor en mis mejillas me traicionó. Me acerqué a la ventana, esperando que la vista exterior me calmara. En cambio, escuché sus suaves pasos detrás de mí. Se movía en silencio, pero sentí cada paso como si resonara dentro de mí. De pie junto a la ventana, fingí estar absorta en el jardín, aunque mis pensamientos estaban completamente enfocados en él. «Me has estado evitando todo el día», dijo suavemente, deteniéndose justo detrás de mí. Su voz era baja y tranquila, pero llevaba un peso que hizo que mi pulso se acelerara. No me tocó, pero sentí el calor de su presencia, como si no hubiera espacio entre nosotros. Podría jurar que sentí su aliento cerca de mi cuello. «No», logré decir finalmente, aunque mi voz temblaba. «¿Estás segura?», preguntó, su tono gentil pero desafiante. «¿Por qué no puedes mirarme?». Su pregunta me empujó a darme la vuelta. No fue valentía lo que me impulsó, sino orgullo. Sin embargo, en el momento en que encontré su mirada, toda mi determinación se desmoronó. Sus ojos contenían algo que no podía comprender del todo, comprensión, anhelo, y algo más profundo que me dejó sin aliento. Dio un pequeño paso hacia adelante, sin prisa, deliberadamente, como si estuviera probando el frágil límite entre nosotros. Su mano se alzó, rozando apenas mi hombro. El toque fue tan ligero que se sintió como un susurro, pero lo sentí hasta lo más profundo. Un calor recorrió la tela, derritiendo la tensión que había llevado todo el día. «Estás demasiado cerca», susurré, sin saber si le hablaba a él o a mí misma. «¿Demasiado cerca?», repitió, pero no retrocedió. Sus dedos rozaron mi mejilla, deteniéndose justo debajo de mi barbilla. ¿Eso es algo malo? No pude encontrar una respuesta. Las palabras parecían innecesarias cuando todo ya estaba tan claro. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Comencé a dar un paso atrás, pero su mano me detuvo suavemente, sin fuerza, pero con una insistencia silenciosa que hacía imposible resistirse. «Dime que me detenga», murmuró, su voz tan suave que parecía dirigida solo a mí. Pero no dije nada. Las palabras estaban atrapadas en algún lugar profundo, donde la razón y la emoción libraban una batalla. Cuando finalmente sus labios se encontraron con los míos, fue tan delicado, tan cuidadoso, que no me di cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Pero el beso se profundizó, cada momento arrastrándonos más hacia algo que ninguno de los dos podía negar. Levanté las manos, instintivamente con la intención de empujarlo, pero en lugar de eso, mis dedos se aferraron a su camisa. Sentí el calor de su cuerpo a través de la tela, y ese toque envió un escalofrío por mi espalda. El tiempo se detuvo de nuevo, pero esta vez no tenía miedo. No había nada más en el mundo, solo él. Sus manos me sostenían con firmeza pero con ternura, su aliento se mezclaba con el mío. Era un momento tan absorbente que todo lo demás desapareció. Pero el sonido de pasos afuera de la puerta irrumpió como un trueno. Me aparté bruscamente, con el corazón acelerado por el pánico. Él también retrocedió, sus movimientos tranquilos, pero podía ver la lucha en sus ojos. «Podría ser cualquiera», susurré apresuradamente, alisándome el vestido y el cabello. Asintió, aunque la reticencia en su expresión era evidente. Con una respiración profunda, abrió la puerta y se fue, dejándola ligeramente entreabierta. Sola en la habitación presioné mis dedos contra mis labios, aún sintiendo el calor de su beso. Mis pensamientos giraban, caóticos e implacables, mientras me daba cuenta de que este momento ya había cruzado una línea que nunca podría deshacer.
A la mañana siguiente, me desperté con un peso en el pecho. Todo lo que había sucedido la noche anterior seguía fresco en mi mente, como si los recuerdos no quisieran dejarme en paz. Decidí que necesitaba una distracción, algo que me ayudara a no pensar en él ni en lo que habíamos hecho. Me dirigí al jardín, buscando refugio entre las flores y los arbustos que tanto me gustaban. Con las herramientas en mano, comencé a arrancar malas hierbas y a limpiar los senderos, concentrándome en cada detalle. Pero, por más que lo intentara, mi mente siempre volvía a Santiago, su mirada, su toque, sus palabras. De repente escuché pasos detrás de mí. Me giré y allí estaba él, de pie, mirándome con esos ojos que me desarmaban por completo. «No puedes seguir evitándome», dijo, con una voz tranquila pero llena de determinación. Intenté mantener la compostura, fingir que estaba demasiado ocupada con mi trabajo como para prestarle atención. «No estoy evitándote», respondí sin mirarlo, sintiendo cómo el calor subía a mi rostro. Pero él no se movió, y su presencia tan cerca hacía que el aire a mi alrededor se volviera pesado. Finalmente, dejé caer las herramientas y me enderecé para enfrentarlo. «Santiago, esto tiene que terminar», dije, intentando sonar firme. Él no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia mí, reduciendo aún más el espacio entre nosotros. «¿De verdad quieres que termine?», preguntó, su voz baja y suave, pero cargada de emoción. No pude contestar. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta y mis ojos, traicionándome, buscaron los suyos. En ese momento, todo lo que intentaba reprimir volvió a la superficie con una fuerza abrumadora. «Esto está mal», susurré, más para convencerme a mí misma que a él. Pero antes de que pudiera decir algo más, él extendió su mano y tomó la mía, entrelazando nuestros dedos. Su toque era cálido, reconfortante, pero al mismo tiempo despertaba todo aquello que había tratado de enterrar. «No puedo prometerte que esto será fácil, Elena, pero no quiero mentirme más», dijo, con una sinceridad que me dejó sin aliento. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mientras me esforzaba por apartarme, sus brazos me rodearon. Me quedé inmóvil por un momento, luchando entre la razón y el deseo, hasta que finalmente me rendí, dejando que mi cabeza descansara sobre su pecho. El sol brillaba con fuerza sobre nosotros, pero dentro de mí una tormenta seguía rugiendo. Sabía que el camino que habíamos tomado no tenía vuelta atrás.